Pero si logras visualizar que el Dios al que sirves es soberano, no eres víctima de esa circunstancia. El Dios que gobierna todo también gobierna tu vida. El Dios que controla el clima también controla tu vida. No hay nada que se escape de su designio ni de sus manos. Él sabe lo que está gestando en ti. Esas adversidades pasarán, no serán eternas. Él sabe dónde llevarte, cómo llevarte, dónde meterte, y Él también tiene a sí mismo la solución. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y me es muy grato poder compartir este podcast contigo. Este día quiero tratar de un tema que debería de ser de mucha preponderancia en nuestros corazones, de mucha relevancia, el cual nosotros deberíamos de abrazarlo, pero con nuestras fuerzas, y es acerca de la soberanía de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de haber sido llamados por gracia, de haber recibido esta salvación no por nuestros méritos, sino porque el favor de Dios así lo quiso. Dios nos ha dado la salvación de una forma que no la merecíamos, pero ha sido muy beneficiosa para nosotros. La palabra del Señor nos muestra de que esta salvación no ha sido por nuestros méritos, sino que su palabra dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Claro, cuando nosotros llegamos al Señor, nos es muy grato entender y comprender que Él es el que nos ha otorgado este perdón. Perdón que no lo merecíamos en lo absoluto, porque andábamos hundidos en la miseria, en la desesperación, en el pecado, en la inmundicia, mas sin embargo ahí Dios metió su mano y nos rescató. Pero no podemos omitir o el pasar por alto que también Él es el Señor de nuestras vidas. Y al hablar del Señor estamos hablando de alguien que ejerce autoridad, alguien que ordena, alguien que es nuestro amo. Y es por eso que cuando vemos las Sagradas Escrituras, el siervo Abraham, que es conocido como el padre de la fe, él, refiriéndose a Dios, le decía Señor Jehová. Esta expresión que hace Abraham en capítulo 15 del libro de Génesis es bastante interesante, porque cuando vamos al vocablo hebreo, literalmente la palabra Adonai significa Señor. Y cuando hablamos de Yahweh o Jehová, como lo traducimos al idioma español o como lo pronunciamos, estamos haciendo referencia al existente, al eterno o al Señor. En otras palabras, es como que estuviese diciendo Señor, Señor, o soberano Señor. Hay algunas traducciones que lo dicen así: soberano Señor. Abraham reconocía quién era el que le estaba hablando. Sabía de que era un ser supremo, que tenía la autoridad máxima. Por eso él, todo lo que le decía, Abraham le obedecía, porque él lo comprendía como el Señor, como el existente, como el eterno. En otras palabras, el que gobernaba su corazón y su vida. Y el comprender la soberanía de Dios en nuestros días es algo fundamental, algo vital. ¿Sabes por qué? Porque en estos días cada persona quiere hacer lo que se le antoja. Cambiamos las reglas como se nos antojan. Vivimos la vida como se nos viene a mente. Y no nos ponemos a pensar que hay un Dios que ha estipulado reglas, estatutos, mandamientos. Y claro, nos gusta vivir sin reglas. Nos gusta solamente experimentar el amor de Dios, saber que su gracia nos ha alcanzado para salvación, pero no estar bajo su sumisión. Y cuando reconocemos la soberanía de Dios, estamos diciendo: tú gobiernas sobre todo. Tú eres el ser supremo, el que toma las decisiones como tú quieres, como tú deseas. Tú eres un Dios autónomo, sin alguna interferencia externa. Nadie lo puede doblegar, nadie le puede obligar, nadie le puede decir qué hacer, nadie le puede dirigir, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. Él es soberano. O sea, Él gobierna sobre principados, Él gobierna sobre potestades, Él gobierna sobre cualquier gobierno, sobre cualquier imperio. Él es Rey de reyes y Señor de señores. En otras palabras, Él está arriba de cualquier rey, está arriba de cualquier mandatario, arriba de cualquier gobierno, arriba sobre cualquier presidente. Él gobierna. Es por eso que encontramos en las Sagradas Escrituras muchas referencias acerca de que Él reina.
O sea, porque lo declara como soberano. Hay un salmo maravilloso que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es poderoso, y más que el estruendo de las muchas aguas y que las recias olas del mar. En otras palabras, este salmo está proclamando la soberanía de Dios, que Él reina. Mira, no dice que Él reinará, Él está diciendo Él reina, Él gobierna, Él se viste de magnificencia, Él está sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre cualquier cosa. Él está arriba de todos. Este es el Dios al que tú y yo le servimos. Y si está arriba de todos y si tiene toda la autoridad es porque tiene todo el poder. O sea, no hay poder más grande que el poder que Él tiene. No hay una fuerza más grande que su fuerza. No hay sabio más sabio que Él. Por eso le llamamos Dios, porque Él está arriba de todos. Él reina. O sea, el Señor gobierna nuestros corazones. ¿Y qué podemos hacer ante su voz? No deberíamos de resistirnos, sino rendirnos. Y alguien puede decir, pero ¿en qué me beneficia saber esta verdad? Eso es maravilloso porque nadie puede influenciar a Dios. Nadie le puede dirigir, nadie le puede decir tienes que hacer esto o lo otro. En lo absoluto. Cuando Dios se propone algo, no hay nadie que lo impida. No hay poder que se entremeta. No hay mano que pueda intervenir para que las cosas no ocurran. Él es soberano. Él gobierna. Nos guste o no nos guste, Él gobierna. El Salmo capítulo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En otras palabras, quien tiene la autoridad máxima es Dios. Y si tiene la autoridad máxima, significa que también Él tiene el control de todo. Mira, esto nos debería de llenar de mucha alegría, reconocer que Dios es un Dios soberano. Y alguien puede decir, no, es que a mí no me gusta que nadie me mande. Yo me mando solo. No, Dios reina sobre nuestras vidas. Él es el que ha establecido las leyes y nosotros debemos de cumplirlas. Solamente tenemos que obedecerle, no cuestionarlo. A Dios no le podemos decir, Señor, ¿y si haces mejor esto de esta manera? Claro que no. Él tiene las mejores ideas que cualquier persona humana porque Él es el soberano. A veces cuando estamos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, nosotros queremos soluciones a nuestra medida. Pero Dios tiene alternativas distintas, nada que ver con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son como los suyos, nuestros caminos tampoco lo son. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Dios no se equivocará, sus designios son perfectos, sus propósitos son perfectos. Él es soberano. Y esto es algo que debería de llenar nuestros corazones de tanta alegría. Reconocer que el soberano es Él, o sea, quien tiene el control total es Él, no el gobernante de tu ciudad, no la persona que tiene más dinero en la sociedad o en el grupo de personas en las que tú te relacionas, sino que quien tiene el control total es Dios. Dios controla nuestras vidas. Y yo sé que esto a muchas personas les incomoda. Dios, ¿cómo me puede controlar a mí? Claro que sí, Él lo hace. Seamos conscientes o inconscientes, bueno, eso no es importante. Él lo hace. Dios mueve circunstancias, te pondrá en situaciones que ahora no las entiendes por qué, pero Él sabe el propósito total del por qué. Las adversidades que pasan no son por casualidad. Dios tiene un propósito atrás de todo. Él gobierna. Hay un principio de vida que dice Dr. Charles Stanley que me gusta muchísimo y es que siendo hijos de un Dios soberano, no somos víctimas de nuestras circunstancias. En otras palabras, esas circunstancias, cuando somos hijos de Dios, no son al azar, no son pura casualidad, sino que Dios va manejando las circunstancias, va manejando las situaciones, porque Él quiere llevarnos a un lugar determinado para que cumplamos el propósito que Él así ha establecido. Quiero compartirte algo.
He tenido la providencia de haber nacido en un seno cristiano, con padres maravillosos, en donde se me inculcaron los valores y también de aprender a adorar, a servir a este Dios soberano. Gracias a la voluntad de Dios, tuve ese maravilloso privilegio, pero no había entendido de una forma más amplia la soberanía de Dios, porque entendía la parte donde Él gobierna todo, Él controla todo, controla la naturaleza, controla el clima, los animales, pero me era difícil saber o reconocer que Él podía tener el control también de mi vida. Y quiero compartirte esto porque probablemente tú te encuentres en una situación donde no encuentras salida, donde no encuentras cuál es la razón de tu circunstancia. Y muchas veces empezamos a cuestionarnos y en esos momentos de crisis, de dificultad, empezamos también a hacernos un autoexamen y a decir, ¿esto ha venido por pecado? ¿Es porque yo le he fallado a Dios? ¿Es porque tomé una mala decisión o no tiene una explicación lo que me pasa? Y si tú te autoexaminas, te haces un escrutinio, te juzgas a ti mismo y ves que tu vida ha sido una vida íntegra, que has hecho lo que has podido para agradar al Señor y dices, bueno, entonces, ¿por qué razón me pasa lo que me pasa? Muchos se preguntan si soy fiel a Dios, si yo soy una persona que estoy también no solamente a su fidelidad, sino que a la disposición de su obra. Yo le sirvo, yo predico, yo ministro a otros, estoy al cuidado de la obra y de la grey del Señor. Si hago lo mejor que puedo de mí para vivir en integridad, me santifico cada día, le busco en oración, estoy en comunión con Él, leo su palabra. ¿Cuál es la razón por la que estoy viviendo esta circunstancia y esta situación? Y quiero decirte que cuando te encuentras así, ves todo nublado, que parece que no tiene solución, que no tiene una alternativa, que no hay una razón, quiero decirte que sí la hay. Y la razón es el Dios soberano. Comprender esta gran verdad me ayudó a mucho en medio de una situación adversa, de una situación de mucha crisis, donde no sabía la explicación del por qué. Mas, sin embargo, cuando lo entendí, me di cuenta que el Dios soberano estaba controlando esta circunstancia. ¿Y por qué puedo decirte? Porque ahora miro para atrás y veo mi presente y puedo decir, Dios lo hizo, Dios se movió en cada paso, Dios abría esa puerta, Dios apartaba a esta persona, Dios ponía a esta otra persona, Dios removía esta circunstancia y atravesaba otra en mi camino. Empecé a ver que el Dios soberano tenía control absoluto y total de mi vida. Y esto es algo que te puede bendecir a ti, porque probablemente estás en esa misma circunstancia, en esta misma situación donde te preguntas, ¿pero por qué? El Dios soberano sabe el por qué. Óyeme, te voy a decir lo que le aconteció a un hombre que tú lo conoces muy bien. Fue odiado por sus hermanos. Le quitaron sus vestidos, lo metieron en una cisterna, lo dieron por muerto delante de su padre, lo vendieron como esclavo a Egipto, le maltrataron en Egipto también, le levantaron una calumnia por el cual él también fue a la prisión. Estando en la prisión, él interpretó unos sueños y dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés afuera. Se olvidaron por él como por 2 años, pero ¿sabes qué? El Dios soberano lo tenía en su mente y de ahí salió a gobernar. De ahí salió a ser un administrador del gran imperio egipcio. Estoy hablando precisamente de José. Y ¿sabes qué? El día que se reencontró con sus hermanos tenían temor, tenían cierto miedo y decían, ahora nos va a aniquilar porque él es alguien poderoso ahora. Pero ¿sabes qué? José, cuando se dio a conocer a sus hermanos, les dijo, no tengan miedo, no tengan temor, porque ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo tornó para bien para salvar a mucho pueblo. Él había entendido que su proceso y ese propósito había sido netamente por la mano de Dios, no por intervención humana. Claro, Dios utilizó circunstancias, utilizó situaciones, utilizó a personas para llevarlo a donde Él lo quería tener. El Dios soberano permitió que fuese a una cisterna. El Dios soberano permitió también que lo metiesen a una cárcel. Pero también este Dios soberano lo sacó de esa circunstancia para que pudiese gobernar y ser de bendición para muchos. Tú estás viviendo una situación que no la comprendes ahora.
no la entiendes, pero si logras visualizar que el Dios al que sirves es soberano, no eres víctima de esa circunstancia. El Dios que gobierna todo también gobierna tu vida. El Dios que controla el clima también controla tu vida. No hay nada que se escape de su designio ni de sus manos. Él sabe lo que está gestando en ti. Esas adversidades pasarán, no serán eternas. Él sabe dónde llevarte, cómo llevarte, dónde meterte, y Él también tiene a sí mismo la solución. Si tú miras y visualizas un poco al pasado, no para que te quedes viviendo en tu pasado, sino que lo tomes como una referencia. Ya Dios te salvó más de alguna vez. Ya Dios te permitió atravesar esa circunstancia. Y ahora estás aquí. El mismo Dios que hizo las cosas ayer no ha cambiado. Él es el mismo hoy y lo es por siempre. El soberano Dios ha permitido muchas cosas en tu vida. ¿Y sabes qué? Él conoce el final de las cosas. Nosotros no lo entendemos. Nosotros nos podemos quejar, podemos renegar de nuestro presente, pero si logramos abrir nuestros corazones para comprender que el soberano Dios tiene el control total y que en sus manos estamos seguros, porque no solamente controla, sino que es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él no aplaude cuando tú estás en lloro. Él no se regocija de tu quebranto. Él sabe que es un proceso doloroso que estás experimentando, pero será para utilizar tu vida al máximo. Te digo, yo lo he visto en mi vida. Cuando más he llorado, cuando más quebrantado he estado, cuando no sabía qué hacer, el soberano Dios me empezó a abrir puertas. Cuando sentía que todo el mundo me la cerraba, empecé a ver cómo Dios empezó a abrir puertas en otras naciones, en otros países, y serle de bendición a otros consiervos así como yo, que estaban pasando un momento de dolor y de sufrimiento. Pastores que estaban viviendo en mucha agonía, en mucho dolor, en mucho quebranto, pero Dios me puso en ese proceso para yo poder ser de bendición a otros. Dios utilizará tu vida al máximo a pesar de esa situación adversa, a pesar de esa situación difícil. Él se valerá de esas circunstancias para bendecir a otros. La Biblia nos relata de un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que él experimentó una adversidad impresionante. Siendo un hombre de mucha riqueza, de muchas posesiones, él en un solo día recibió las peores noticias que un hombre puede tener. Mientras que sus hijos hacían una fiesta en la casa del primogénito, hijo de Job, la palabra del Señor nos relata que vino uno de los criados a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y estaba paciendo también por ahí las asnas. Vinieron unos hombres malvados, los sabeos, y ellos tomaron todo lo que teníamos y a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Cuando de repente más tarde venía otro corriendo y diciendo, mira, estaba paciendo las ovejas cuando descendió fuego de Dios y consumió a los pastores y a las ovejas. Solamente escapé para darte la noticia. Cuando todavía éste estaba hablando, vino otro siervo diciéndole, mira, estábamos con los camellos cuando vinieron los caldeos, hicieron 3 escuadrones y mataron a todos los criados. Entonces él perdió todas sus posesiones, ovejas, bueyes. Él perdió sus asnos, sus camellos y aparte de eso a todos sus sirvientes. De repente venía otro corriendo y dijo, mira, un viento vino y sopló sobre la casa donde estaban tus hijos y los mató a todos. Todos murieron en un mismo día. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que en todo esto Job no pecó ni atribuyó despropósito alguno a Dios, sino que él rasuró su cabeza, se rasgó sus vestidos y dijo, sin duda alguna he salido desnudo del vientre de mi madre y desnudo también voy a tornar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. He escuchado a muchos predicadores que dicen, oh, Job no conocía a Dios. Óyeme, Job tenía un conocimiento de Dios. Él tenía temor de Dios,
Para tenerle temor a alguien hay que conocerle. Lógicamente no lo conocía a su totalidad, así como tú y yo no lo conocemos a su totalidad. El Dios que tú y yo servimos es insondiable, es inmensurable. No se puede medir, no se puede estudiar, no se puede comprender a su totalidad, porque Dios es demasiado grande, infinito. Nuestra mente humana no lo puede entender. Lógicamente, vamos a conocer a Dios aún más a través de nuestras experiencias. He escuchado a muchas personas, como te dije, diciendo que Job no conocía a Dios. Claro que lo conocía, porque la palabra de Dios dice que era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Mas, sin embargo, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Esta expresión solamente puede salir de alguien que conoce que Dios es soberano. Job más adelante lo dice en el capítulo 31, en el versículo 28. ¿Por qué habría negado al Dios soberano? Él entendía eso. Y mira, que es interesante que cuando tú examinas esta circunstancia en la que vivió Job, solo puedes entender que el Dios soberano tenía el dominio total. Porque dice de que estaban los hijos de Dios y cuando estaban en esa reunión también llegó Satanás. Y Dios fue el que le dijo, ¿de dónde vienes? Porque hasta el mismo Satanás está bajo el dominio de Dios. Él no es un ser independiente o autónomo. Satanás mismo se doblega delante de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, de rodearla. Dios le dice, ¿no has examinado a mi siervo Job? O sea, quien le puso en esa circunstancia no fue Satanás. Satanás no dijo, oh, vengo de ver a Job. No, sino que Dios le dijo, ¿no le has examinado? Pero no fue Satanás quien expuso a Job, sino que fue el mismo Dios, el soberano Dios. Y esto es difícil de entender para nosotros, pero Dios tiene propósitos. Mira algo que me impresiona a mí. Esto te lo leeré la segunda ocasión. La primera vez, eso fue al principio, en el capítulo 1, antes de que le viniesen todos esos males a Job, los que te mencioné anteriormente. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice así, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¡Wow! La primera vez que leí esta cita con esta óptica fue de mucha edificación para mí, porque logré entender la soberanía de Dios. Seguidamente de esto, la palabra del Señor dice que Satanás se fue y él empezó a azotarle con una gran sarna. Le puso una enfermedad a Job. ¿Y sabes qué? La mujer de Job le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y Job dijo unas palabras impresionantes a su esposa. Como una mujer cualquiera, fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Mas con todo esto dice la palabra que Job no pecó. Óyeme, Job lo que está diciendo, lo que tengo lo he recibido de Dios. El Dios soberano me ha bendecido, pero también el Dios soberano me quitó. Por eso él dijo anteriormente, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Claro, nuestra mente es bien difícil que comprendamos cómo es que trabaja este Dios soberano. Es difícil entender a totalidad a este Dios, o sea, imposible entenderlo a totalidad. Pero ¿sabes qué? El Dios soberano hace las cosas así. Alguien dice, no, pero ¿cómo es posible? Si Dios, ¿cómo le va a matar a sus hijos? Mira, la palabra del Señor dice que Jehová mata y Él da vida. Él enriquece y Él empobrece. Él hace que al pobre y al menesteroso sea sacado del muladar y al altivo también lo pone en un lugar donde nadie lo puede ver. El Señor es el que abre el vientre del estéril y el que también cierra el vientre del que ha dado muchos
queridos hijos, la palabra del Señor es clara en decirnos que Dios hace lo que Él desea hacer. En el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, no entendemos a este Dios soberano, pero con el pasar de los días, si nos mantenemos íntegros y en fidelidad a Dios, le lograremos comprender. Porque Job en ese momento no comprendía. Él se cuestionaba, él examinaba su vida y lograba ver que dentro de sí él decía, soy íntegro. Mas, sin embargo, sus justificaciones no eran suficientes delante del Dios Santo. Pero todo este proceso fue para que Job conociera mejor a Dios, porque al final dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque él, al atravesar esa circunstancia, llegó a tener una comprensión mayor del Dios soberano, porque el Dios soberano que lo puso en aprietos, también él lo sacó en anchura. El que le hizo sufrir, ahora le tenía un momento de mucho gozo. El que le hizo perder sus pertenencias, ahora le había otorgado demasiado bien y multiplicado las bendiciones. La verdad que el soberano Dios hace lo que bien le place. ¿Y sabes qué? A veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo Dios lo pudo tener en esa circunstancia, Job, tan difícil? ¿Acaso no es un Dios lleno de amor? Quiero decirte que si Job no hubiese pasado esa adversidad, no se hubiese escrito este libro tan maravilloso, que en un momento de mucha agonía, de mucho dolor, de mucho quebranto, de muchas preguntas y pocas respuestas, pude yo también leerlo, comprenderlo y que fuese de edificación para mi vida y que yo fuese restaurado y entender que ahora solo fue un proceso porque el Señor me tiene en una bendición mayor. De la misma manera, yo sé que tú también, al leer este libro maravilloso, somos edificados. Somos restaurados, empezamos a encontrar una fe y a encontrarnos con el Dios soberano. Y eso nos ayuda en nuestras adversidades y también nos hace personas que comprendamos un poco mejor a este Dios soberano. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta gran verdad? Que Él es un Dios soberano y ante esa comprensión de su soberanía. Lo primero que debemos de hacer es tener reverencia a Él, tener temor a Él. La palabra del Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, nosotros debemos de tener esa reverencia para con Él, no faltarle el respeto, no creer que nosotros tenemos el control y el dominio de nuestras vidas, sino disponernos a qué es lo que Él desea, ser reverentes ante Él. Y hablar de su respeto significa que no nos vamos a doblegar delante de otro Dios. Significa que no vamos a reconocer a alguien más que a nuestro Dios. Significa que no vamos a priorizar a alguien más que a nuestro Dios, sino que Él es el soberano y que se merece todo nuestro respeto. Ahora, ¿qué más podemos hacer ante esta gran verdad de su soberanía? Ante el reconocimiento de que Él es el Dios soberano, debo de adorarle. No hay nadie que se merece la adoración como el Dios soberano. Él es el único digno de ser magnificado, de ser glorificado, de ser excelso, de ser exaltado, de ser expuesto ante las multitudes. Él es el único digno y nuestras vidas deberían de conducirse en una adoración constante. Y cuando hablo de adoración no estoy haciendo referencia a levantar las manos en una alabanza. No, estoy haciendo referencia a doblegarnos delante de su voluntad y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesucristo en su humanidad, sujeto a este cuerpo, Él reconocía la soberanía de su Padre y dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. El deseo de su corazón era no atravesar ese momento. Esa era su petición. Mas sin embargo dijo, mas no como yo quiero, sino como tú deseas. En otras palabras, Él se estaba poniendo a la disposición del Dios y Padre soberano de todos. Jesucristo nos enseñó cómo debe de ser una verdadera adoración y cómo debe de ser una verdadera oración. Porque nosotros cuando llegamos a Dios no le podemos exigir al soberano Dios. No le podemos exigir al que rige, al que reina, al que gobierna. No,
Nosotros tenemos que ir suplicándole, diciéndole, Señor, esto es lo que yo deseo, pero ¿qué es lo que tú deseas? Yo quiero aceptar el deseo de tu corazón. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, oh soberano Dios. Esa debe de ser la manera en cómo nosotros debemos orar. Pero sabes que es muy lamentable hoy en día cómo oramos, exigiéndole a Dios lo que nosotros queremos, cómo nosotros queremos y cuándo nosotros lo queremos, con una gran arrogancia, con una gran impaciencia, con una gran soberbia, cuando el soberano Dios puede hacer las cosas como a Él se le ocurran. Nosotros solamente debemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, así como tú lo deseas en el cielo, hazlo también sobre mi vida. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, ante este soberano Dios, debemos de serle respetuosos, debemos de adorarle y también debemos obedecerle. Muchas veces cuestionamos a Dios. Le decimos, ¿y por qué tengo que hacer esto, Señor? ¿Por qué mejor no hago esto? Queriéndole dar indicaciones. Tenemos solamente que obedecerlo. Obedecerle a Él a pesar de que no logramos comprender por qué. Solamente mantente en obediencia, camina en obediencia y verás que las cosas irán bien porque el soberano Dios tiene el control de todo. Nosotros solo tenemos que obedecerle. Y probablemente la obediencia a Dios te vaya a traer una repercusión al presente, pero quiero decirte que Dios tiene el control. Hay un principio de vida que también dice Dr. Charles Stanley y dice, obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Si nosotros somos obedientes a Dios, las consecuencias se las dejamos a Él. Pero si nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero, entonces las consecuencias las llevaremos nosotros. O sea, debemos de abrazar este concepto, ser respetuosos a Dios, adorarle solamente a Él y también obedecerle solamente a Él. Este concepto lo tenían bien impreso en el corazón aquellos hebreos. Nabucodonosor había dicho, ante todo el sonido de cualquier instrumento musical, se van a postrar y van a adorar a la estatua que yo les he levantado. Pero ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes hebreos, llamados así por estas lenguas caldeas. Ellos dijeron, no vamos a adorar a otro Dios más que al nuestro. Y entonces, ellos sabían respetar a su Dios, sabían honrar a su Dios, sabían adorar solamente a su Dios y sabían obedecer a su Dios y dejarle las consecuencias en sus manos. Había una gran consecuencia para aquellas personas que no doblaran sus rodillas delante de aquella imagen. Y cuando se dieron cuenta de que Sadrach, Mesach y Abednego no se doblegaron ante el sonido de bocinas y de todo instrumento de música, llegaron unas personas a decirle a Nabucodonosor, mira, la estatua que tú has levantado, no todos la están adorando. Hay 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no la han adorado, no se postraron. Entonces el rey enfurecido les mandó a llamar. Cuando estaban enfrente de Nabucodonosor, él les hace una propuesta. Primero les pregunta que si era cierto que no lo habían adorado y ellos dijeron, no, señor, no hemos adorado a esa estatua. Y dijo el rey, ¿y qué Dios hay que los libre de mi mano? Él sentía que era el rey y señor, pero no se había dado cuenta que había un rey sobre él, el rey de reyes y el señor de señores. Él no lo entendía, pero él sentía que tenía el poder absoluto. Y estos 3 jóvenes desafiaron a ese rey, diciéndole cuando él dijo, ¿qué Dios hay que los libre de mi mano? Los jóvenes dijeron, el Dios al quien nosotros constantemente servimos nos librará de tu mano. ¿Y sabes qué? Y si no nos librase, pero a tu estatua no la adoraremos. ¡Qué poderoso! Ellos sentían respeto por el Dios soberano y sabían que la adoración era exclusiva para el Dios soberano y que tenían que obedecer al Dios soberano, porque ellos tenían en sus corazones la ley de Jehová que decía,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso estaba en sus corazones. No te postrarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y la cuarta generación. Ellos ahora comprendían que tenían que tener temor absoluto para Dios, adoración absoluta para Dios y obediencia absoluta para este Dios soberano. Así que el rey enfurecido ordenó que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y a hombre vigoroso les ordenó para que echasen a estos 3 jóvenes en el horno de fuego. Y así fue. La consecuencia estaba ahí. La consecuencia a causa de serle fiel a Dios y de ser obediente al Dios soberano estaba ahí. Cuando cayeron en el horno, fueron sueltas sus ataduras y empezaban a caminar en el horno. No sé qué era la conversación que tenían, pero ellos estaban en un clima muy grato. Ahí estaba el soberano Dios que había tomado esa consecuencia. Y el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: ¿que no les ordené que echasen a 3 hombres atados de manos y pies? Y les dijeron: sí, señor, hemos echado a 3, pero es que he aquí yo veo a estos hombres sueltos y veo un cuarto semejante al Hijo de los dioses caminando en medio de ellos. Es que ahí estaba el soberano Dios caminando en medio de ellos, el que había tomado esas circunstancias en sus manos a causa de la obediencia, del temor y de la adoración absoluta que ellos tenían hacia Él. Él caminaba entre medio y nada les aconteció. Salieron de ahí y no olían ni siquiera a quemado. Esto es algo maravilloso. Cuando nosotros adoramos a este Dios soberano, vamos a ver cómo Él toma las consecuencias. Por lo tanto, te digo en este día, si comprendes lo que es la soberanía de Dios, si abrazas la soberanía de Dios, si miras a este Dios y dices: Señor, yo estoy delante de ti y quiero hacer tu voluntad. Señor, lo que estoy viviendo, la circunstancia que estoy pasando, sé que solamente es parte de un proceso de que tú me concedes, oh soberano Dios, aunque no lo entiendo en este momento, aunque no comprendo el por qué, pero tú tienes el control de mi vida. El control no lo tiene ningún gobernante, el control absoluto lo tienes tú. Él tiene el control de nuestras vidas. Quiero decirte que no hay nada más maravilloso que comprender esta gran verdad. El Dios al que adoramos es un Dios soberano. Él es Rey de reyes, Señor de señores, médico de médicos, artista de artista, soberano de soberanos, el único que rige sobre toda la creación, el que reina sobre nuestras vidas y a quien nosotros le pertenecemos. Deseo que este podcast haya podido ayudarte a acrecentar un poco más tu conocimiento acerca del Dios soberano, acerca de su soberanía y qué significa eso para nuestras vidas. Y que si estás viviendo una situación adversa, solo te acuerdes que el Dios soberano tiene el control de tu vida, de tu circunstancia. Nadie más que Él. Por lo demás, te digo que si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para que cada vez que subamos un nuevo episodio pueda aparecerte ahí en tus notificaciones. Asimismo, si te ha gustado, dale like, compárteselos a otros y esperamos vernos a la próxima. Te saluda Imer Salazar, te mando un abrazo a la distancia y Dios te bendiga.